Amigos televidentes y oyentes, llegamos al final de este mes de julio, 31 de julio. Para todos ustedes, amplia información en Noticias 7, emisión matinal. Gracias por acompañarnos y también síganos en nuestras plataformas digitales, eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, escúchenos en el dial de Pública FM, estamos con ustedes también, y síganos en las redes sociales. Hoy conversaremos con Walter Spurrier, él es analista político desde la ciudad de Guayaquil. Hablaremos sobre este plan de eficiencia administrativa que ha presentado el Gobierno Nacional, la fusión y traslado de los ministerios, cómo van a funcionar o cuál es su opinión de cómo deberían funcionar. Natalie Farinango, asambleísta por Pichincha de ADN, estará para conversar sobre la ley de lavado de activos que ya empezó a regir acá en nuestro país. Y por último tendremos a la secretaria de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, María de Lourdes Muñoz, para hablar sobre varias actividades relacionadas al inicio de la Semana de la Lactancia Materna y una actividad en especial que se dará durante este fin de semana. Así que varios temas en nuestra sala de entrevistas. Lautaro, buenos días. Hoy tenemos mucho de qué conversar. También contarles, por cierto, que venía hoy caminando en la mañana y miraba el cielo completamente azul en Quito y no había ni una sola nube, pero para nada, completamente despejado. Muy lindo, eso sí, el paisaje, las montañas también se veían esplendorosas, como quien diría, pero eso sí, tengamos muchísimo cuidado porque en el transcurso de las horas esos rayos solares van a ser extremadamente altos y pueden ser perjudiciales para su salud, para su piel, así que evite estar ante el cielo raso y evite estar ante ese sol tan fuerte porque más o menos entre 10 de la mañana, 12 del día, golpea bastante fuerte y es peligroso. El día de hoy nos adelantamos al clima que les vamos a dar con detalle más adelante, pero existirá la radiación, como le hemos dicho, en las dos provincias del norte de nuestro país, tanto en Imbabura como en Pichincha, las más calientes, además con una radiación más alta. 14 puntos el día de hoy. Esto es de preocupación y de tomar medidas para no perjudicar nuestra salud y sobre todo de los grupos vulnerables como los niños y las personas de la tercera edad. También hay que estar atentos para el tema de visitar las playas, esto luego del tsunami, lo vamos a comentar bastante, tenemos muchos reportajes preparados sobre la situación que sucedió ayer, me confirma la producción si iniciamos con ese tema que generó preocupación tras varias horas porque el tsunami estaba por llegar a nuestro país y de hecho sí sucedió eso, hubo algunas olas de más o menos 1,3 metros que estaban arribando principalmente a Galápagos. Esto hizo que se activaran distintas carteras de Estado para precautelar la seguridad de la población en las zonas costeras, pero el INOCAR, más o menos a las 14 horas, confirmó que ya no hay condiciones para mantenerse en estado de alerta por tsunami y se levantó el riesgo de amenaza. Había expectativa por un fenómeno natural que finalmente, y enhorabuena, no llegó con la magnitud que amenazaba las costas ecuatorianas. A las 14 horas de este miércoles, el Instituto Oceanográfico de la Armada canceló el estado de alerta por tsunami en el Ecuador y en un comunicado se informó que, de acuerdo con el análisis de todos los datos disponibles, las ondas generadas por el terremoto ya han pasado y no persiste una amenaza mayor para el territorio ecuatoriano. Algunas zonas costeras sí podrían sufrir pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar, pero ya no es necesaria mantener la evacuación. 2.300 personas en Galápagos fueron trasladadas a zonas seguras, pues en el archipiélago hubo olas que superaron el metro de altura, mientras que en el continente a Esmeraldas llegaron olas de 11 centímetros. En este momento, ventajosamente, no se han tenido afectaciones y eso habla de que las acciones anticipatorias tienen sus resultados, ¿no? Estas declaraciones del secretario de Gestión de Riesgos son en referencia a las sirenas de alerta temprana, la suspensión de clases presenciales, la paralización de actividades marítimas y la prohibición de visitar playas y puertos. Solo hubo que esperar un par de horas para que las autoridades descartaran la amenaza. Si no hay más réplicas en el lado de la costa de Rusia, que es donde ocurrió el epicentro de 8.8, 6:47 del día de ayer, pues nosotros levantaremos la alerta y pues las personas regresarán a la normalidad. Y es que las sirenas ya no suenan más en el Ecuador por un mar bastante agitado, por lo que sucedió al otro lado del Pacífico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El fuerte sismo que sacudió la península de Kamchatka, también en Rusia, provocó alertas de tsunami en otros países del Pacífico. En algunas zonas, las olas alcanzaron hasta 4 metros de altura. Sin embargo, en horas de la tarde de ayer,
Varias de estas alertas emitidas fueron canceladas porque, al igual que sucedió con el Ecuador, ya no había condiciones para considerar que vendrían olas de mayor magnitud. Las sirenas rompieron el silencio del amanecer. En distintos puntos del mundo, desde Asia hasta América, la alerta era la misma: un posible tsunami. El origen de la alerta fue un poderoso terremoto de magnitud 8.8 registrado frente a la península de Kamchatka, al este de Rusia. El movimiento telúrico ocurrió a 500 kilómetros de Petropavlov y a unos 600 kilómetros de profundidad, pero fue lo suficientemente fuerte como para activar el sistema de alerta del Centro de Tsunamis del Pacífico. La noticia se propagó de inmediato y generó reacciones urgentes. Se emitieron advertencias de tsunami en más de una docena de países: Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Taiwán, Indonesia y otros territorios del Pacífico. En Japón, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 2 millones de personas en al menos 21 prefecturas. Las sirenas también sonaron en las costas de Hawái, California y Alaska, mientras que en Perú se cerraron 65 puertos y en Chile se movilizaron más de 1,5 millones de personas hacia zonas seguras. En algunas regiones, la emergencia obligó a suspender vuelos y trenes, se cerraron escuelas, comercios y se paralizó el transporte marítimo por precaución. Las actividades en la planta nuclear de Fukushima y la infraestructura costera se protegió con barreras flotantes. Pese a la magnitud del sismo, las olas generadas no alcanzaron niveles devastadores. En la ciudad rusa de Severokrushlik, las olas superaron los 4 metros, provocando daños materiales, pero sin dejar víctimas. En Japón se registraron olas de 40 a 80 centímetros. En Hawái, de hasta 1,5 metros, y en otras zonas solo se reportaron ligeras variaciones en el nivel del mar. Con el paso de las horas y el monitoreo constante de los océanos, las alertas de tsunami comenzaron a levantarse progresivamente. En Japón, la agencia meteorológica suspendió la advertencia a las 2 de la mañana tras confirmar que las olas no superarían el metro de altura. En Hawái, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico canceló la emergencia a las 10:15 p.m. En Chile y en Perú, los sistemas de emergencia cesaron sus recomendaciones cerca de la 1 de la mañana. Otros países como México, Canadá y Estados Unidos desactivaron sus protocolos entre las 10 de la noche y las 4 de la tarde. En todos los casos, las autoridades recordaron que aunque el riesgo haya pasado, es necesario seguir atento ante posibles réplicas o alteraciones costeras. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y ahí estaba sonando la sirena que también se escuchó aquí, sobre todo en las Islas Galápagos, para evacuar a las personas. Para tener un poco de contexto, Kamchatka es una península que tiene el doble del tamaño del Ecuador, pero la población que vive allí es más o menos equivalente a toda la ciudad de Cuenca. Es decir, imagínense ustedes, y por eso es que no han habido tantas afectaciones, sobre todo no ha habido víctimas mortales, que es lo importante. Pero lo que sí es que este terremoto, que es uno de los más fuertes en la historia, ha generado que se provoquen estas olas y que mucha gente diga, bueno, ¿qué es un tsunami? ¿Cómo es un tsunami? ¿Y qué es lo que lo provoca? Bueno, han existido varios tsunamis a lo largo de la historia también y se ha presentado acá en nuestro país. Afortunadamente, lo que ocurrió en esta semana no tuvo repercusiones en el mar ecuatoriano y por eso tuvimos las alertas, pero luego descartadas y con toda la tranquilidad. Así que, ¿qué te parece si vemos qué es un tsunami y cuáles son las diferencias con estas olas gigantescas que vemos en las películas de Hollywood? La mañana de este miércoles, Ecuador amaneció con una alerta de tsunami producto de un sismo que sacudió a Rusia. Pero este fenómeno, que causa pánico y sorprende a muchos, no es como lo pintan en las películas. ¿Pero qué exactamente es un tsunami? Y cuando se produce un tsunami, esto es porque existe una convergencia de placas tectónicas que ocasiona un levantamiento de un volumen de agua que viaja a una velocidad determinada. El impacto es repentino y sus consecuencias muchas veces catastróficas. Cuando una onda de tsunami llega a las costas, causa una destrucción total. No se la puede comparar cuando ocurren oleajes o marejadas, ya que cuando ocurre un tsunami, lo que se produce es el movimiento de una masa de agua a una velocidad específica.
Entonces, imagínense que es un muro de concreto que está viajando en el mar y que cuando llega a las costas termina arrasando con todo lo que encuentra a su paso. El INOCAR explica que existen 3 tipos de tsunamis: los locales, que se originan cerca de nuestras costas; los regionales, que ocurren frente a países vecinos como Colombia o Chile; y los lejanos, como el actual que fue provocado por el sismo en Rusia. Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan estar atentos a señales naturales, como un temblor muy fuerte que impida mantenerse de pie, el retiro repentino del mar o la aparición de olas grandes y rápidas. Emilia Reynoso, Noticias 7. Fuerza Ciudadana en la comunidad. Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana, 7:12 con nuestro compañero Iván Casamen, quien se encuentra en el centro de la capital. Así es, yo quiero preguntarle, a ver Iván, aquí en el norte de Quito no vi ni una sola nube. ¿Cómo está el clima allá por el centro histórico de la linda ciudad de Quito? Iván, muy buenos días. Bueno, está también despejado y Está soleado, despejado. siendo las 7 horas de la mañana con 13 minutos. La temperatura también, ¿cómo está, Iván? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche, Lautaro, amigos televidentes? Un excelente día. Sí, nosotros podemos decirle que la capital de los ecuatorianos está con un cielo totalmente despejado. En esta parte estamos nosotros en una zona que está cubierta por los edificios, las casas, y por eso todavía no nos pega el astro rey, pero el sol está ya pegando con toda su fuerza en la capital de los ecuatorianos. No hay una sola nube en el cielo capitalino. Es decir, vamos a tener un día con fuerte sol, un día de radiación solar vamos a tener. Entonces, con mucho cuidado a salir con su respectiva protección, bloqueador solar, un paraguas, una gorrita, porque el sol capitalino va a pegar con fuerza. En este sentido, les damos a conocer que estamos a la entrada del túnel de San Diego y podemos ver que existe una carga vehicular un poco pesada. Hay tráfico vehicular, lo que les podemos comentar, salga con tiempo. Y más adelante nosotros estaremos con la Policía Nacional en el sector de San Roque, a pocas cuadras de este lugar, en La Loja y Mariscal Sucre, pues la policía tiene un nuevo servicio para la comunidad. La policía cuida tu barrio. A través de un código QR, las personas, los vecinos van a poder escanear a ver dónde está el patrullero, cuántas veces ha pasado por el barrio, porque hay zonas georreferenciadas en base al delito que necesitan mayor patrullaje, y es en esos puntos donde la policía va a trabajar con mayor énfasis. Entonces, a través de este código QR, los vecinos van a poder saber cuántas veces ha pasado el patrullero y dónde está, para poder de esta forma reducir el nivel delincuencial. Esto les estaremos contando más adelante, amigos televidentes y compañeros. 7 de la mañana, 14 minutos. Regresamos con ustedes. Excelente información, gracias, Iván. Estaremos atentos a la metodología que deben seguir también los moradores para poder tener más seguridad. Dentro del enlace público estamos listos para la información con el telégrafo. Nuestra compañera Cristina Herrera ya nos acompaña a 8 de la mañana con 1 minuto. Buenos días, Cris. Vamos avanzando en la semana. Se nos termina este mes y bueno, cerquita al fin de semana también hemos tenido muy movida y sobre todo con noticias de este tsunami que llegaba a las playas del Ecuador. Buenos días. ¿Qué tal, mi querida María Mercedes? Así es, y todos quienes nos ven, así es, ha sido una semana movida, ha pasado súper rápido y yo creo que toda la noticia, el eje periodístico ha estado en torno justamente al terremoto en Rusia y la alerta tsunami en varias costas, no solo del Ecuador, sino del mundo en general. Así que muy pendientes de todo lo que ha pasado. Afortunadamente, ayer ya se levantó, digamos, esta alerta de tsunami. Así que, bueno, creo que nos ha ido bien después de todo. No ha habido mayores efectos y sobre todo tampoco ha habido problemas en la infraestructura ni tampoco afectación a las personas. Eso es muy positivo. Así es, mientras estuvo la alerta el día de ayer se suspendieron las clases en varios puntos de la costa de nuestro país, pero el día de hoy ya se reanudan, Cristina. Sí, justamente quería informarles pues que a partir del día jueves, es decir, el día de hoy, 512 unidades educativas, principalmente de la zona costera, insular y continental, ya han retomado sus clases. Básicamente el Ministerio de Educación ha tomado esta decisión tras descartar que puedan existir problemas o que puedan existir amenazas, digamos, por el tema justamente de, digamos, del posible tsunami que se habría desencadenado en algunas de las costas. Entonces, es la decisión que ha tomado ya el Ministerio
Ministerio de Educación. Durante la emergencia, el Ministerio activó los protocolos establecidos para proteger a los estudiantes, a los docentes y al personal administrativo. La decisión de retomar las clases se basó en un seguimiento técnico exhaustivo por parte de las autoridades competentes. Además, la cartera de Estado hizo un llamado a toda la comunidad educativa a seguir participando en ejercicios de simulacro. Muy importante esto, con el fin de fortalecer la preparación ante futuros desastres naturales. Además, el Ministerio de Educación informó, en atención al boletín de advertencia emitido por el INOCAR, que se declaró un estado de observación para el litoral continental ecuatoriano. Por este motivo, con el fin de proteger a los estudiantes, docentes y personal administrativo, se tomó la decisión de suspender las clases presenciales en varios sectores costeros y de Galápagos. Así que así está la situación el día de hoy. Hemos visto pues que todo ya ha retomado la calma, así que vamos adelante con el tema y como digo, no ha pasado mayor cosa, eso es lo más importante. Ahora cambiemos un poquito de tema y el tema del tsunami ha generado diferentes reacciones. Una que particularmente llamó la atención muchísimo en redes sociales y es que, aunque ustedes no lo crean, amigos televidentes, una abuelita llevó a su nieto a ver el tsunami en Perú, así como lo están escuchando. Una abuelita justamente en el sector de Chorrillos, Perú, uno de los sectores donde podría llegar con más fuerza el tsunami, quiso llevar a su nieto al malecón tras la alerta del tsunami. Básicamente lo que dijo es: nunca había visto uno, lo traje para que lo vea y lo conozca, así como ustedes lo ven. La verdad es que es insólito. Aunque este aviso fue preventivo, la escena refleja, digamos, cómo la curiosidad de las personas puede más que el miedo. No sé, María Mercedes, ¿tú qué harías ante una alerta así? ¿Reaccionarías de esta manera o cómo reaccionarías Lo primero que haría, Cristina, es no aparecerme por un malecón, para nada, y no me interesaría ver un tsunami nunca en mi vida. Y decía pues esta abuelita de que su nieto nunca había visto un tsunami, pero bueno, esas son también las anécdotas alrededor de estos acontecimientos de la naturaleza que nos sorprenden, ¿no? Sí, también creo que ahí hay un trabajo importante que tienen que hacer las autoridades, ¿no? Es decir, a ver, aquí definitivamente no puede estar personas, hay que evacuar estas zonas, su vida está en peligro, entonces puede ser, digamos, muy anecdótico y hasta un poco curiosa la nota, pero es como para que todos estemos de alerta de que definitivamente este no es un tema menor, hay que tener cuidado, es un tsunami, es la naturaleza, y ante la naturaleza pues no sabemos qué va a pasar. Vamos a escuchar entonces a esta abuelita sobre esta invitación que hizo a su nieto al malecón. Esto fue en Perú. Porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas. Escuché en la televisión de la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto tampoco un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también vea y conozca. ¿Y de alguna forma no siente peligro usted de lo que pueda suceder? Porque no sabemos exactamente qué es lo que la naturaleza pueda ocasionar. Bueno, nos han dicho que es algo preventivo, no, o sea, no es de alto riesgo, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado, ¿no? Que no es alto riesgo, está como una previsión, pues no se sabe de cuántos metros va a llegar las olas. ¿Usted es vecina acá de Chorrillos? Sí, de acá de Chorrillos soy. ¿Ya ha tomado ya sus medidas? Por ejemplo, ¿conoce las rutas de evacuación? ¿Por dónde uno debe evacuar? Bueno, lo que tengo que irme para frente de la Casa Blanca y quedarme. Porque no me puedo meter a las cuadras porque son muy angostas. Escuché en la televisión de la mañana y me alerté y quería ver algo porque yo nunca... Definitivamente se necesita más información para poder enfrentar estos fenómenos de la naturaleza, Cris. Sí, completamente de acuerdo, María Mercedes. Así que atentos a todos, sobre todo el gobierno ha dejado claro que los simulacros son sumamente importantes en este momento para que la comunidad educativa, turística y todos los ámbitos estemos preparados ante una situación de este tamaño. Afortunadamente no llegó a mayores en nuestros países, en nuestras costas, y volvimos a la normalidad frente a este posible aparente tsunami que se iba a presentar. Gracias, Cris, por toda la información. Y te ha hecho un gusto. Que tengas un gran jueves y para todos los que no ven también, un lindo día. Más información en eltelegrafo.com.es. Continuamos en Noticias 7. Enlace público. Vamos a hablar sobre el clima y la radiación ultravioleta en Quito, que está alcanzando niveles extremos, pero primero les muestro la temperatura en Guayaquil, donde hoy se prevé, según el INAMI, 30 grados
bastante caliente, yo creo que puede subir inclusive 1 o 2 puntos más. En Manta 27, Santo Domingo de los Colorados 29 grados. En esta semana no habíamos registrado una temperatura tan alta en esa ciudad, y en Esmeraldas 31, demasiado caliente en buena hora, que ya se puede meter al mar porque ya no hay alerta de tsunami. Así que si usted va a la playa o está ya en Esmeraldas, 31 grados para este día jueves, y lo mejor es que el sol estará radiante también, casi no habrá nubes en la mayoría de la costa ecuatoriana. Vamos a la sierra, al Callejón Interandino en Quito, 25 grados. Sigue aumentando la temperatura. Ayer había 24, hoy se pronostican 25, pero atención con el cambio cuando sea en las noches, porque la temperatura puede bajar a 7 grados, sobre todo en algunas zonas más arriba en las montañas o muy alejadas. 7 grados, bastante frío en las noches. Cuenca 26 grados la máxima, Ambato 22, Latacunga 18. Si usted todas las mañanas se conecta junto a nosotros, recordará entonces que estos números están más altos que días anteriores, lo que significa que será un jueves bastante caliente y sobre todo sin gota de lluvia. Vamos a hablar ahora de la región amazónica, donde sí generalmente hay precipitaciones, a veces en las madrugadas, en las tardes. Va a haber muchísima humedad. En Tena, por ejemplo, provincia del Napo, 28 grados y un cielo parcialmente nublado, es decir, habrá bastante luminosidad. En Nueva Loja, 29 grados. En el Coca, 32 grados. Otra vez lo vuelvo a decir, el Coca es la ciudad más caliente de nuestro país, según la temperatura que prevé el INAMI para este jueves. Y Macas, 27 grados. En el Coca, en Macas, en Nueva Loja, sí va a llover, según ha dicho el INAMI. Esto en el transcurso del todo el día, pero con tanta temperatura, lo que se genera es muchísima humedad. Y ahora queremos mostrarles el mapa de radiación en el Ecuador, porque hoy sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque hoy estamos con un Ecuador morado, y esto es malo porque este morado indica que es extremadamente alto el nivel de radiación solar. Este morado es el que no se recomienda. Rojo tenemos a la Amazonía y a la costa, pero miren ustedes, en todo el Callejón Interandino tenemos desde 11 puntos hasta 14 en provincias como en Loja, en Pichincha, en Imbabura. 14 es el nivel más alto. Usted no tiene que salir a la calle cuando esté haciendo sol porque puede tener problemas serios en su piel. En Guayaquil, 9, 10 grados, que esos 10 niveles, perdón, que eso es muy alto. En toda la Amazonía también, pese a que va a llover, pese a que se dice que habrá calor, pero además 9 puntos es muy, muy alto. Y únicamente en la parte interior de Esmeraldas y de Manabí, 7 puntos, lo cual usted diría, bueno, eso está bien. No, señores, porque es nivel alto, así que en todo el país hoy hay que cuidarse muchísimo del sol, porque es bastante serio lo que está sucediendo. Y el calor también, aquí tenemos el reporte que da el INAMI sobre la temperatura, y lo que puede provocar son incendios forestales. Vean ustedes, si se nota muy bien en el mapa, esto es Quito, aquí está Quito, está rojo con un nivel muy alto de temperatura. En Loja, que también es una zona muy cálida en esta parte del sur de nuestro país, tenemos niveles altos. En la Amazonía, aquí está toda la selva amazónica, niveles también muy altos de calor. Esto entonces lo que significa es que casi no habrá lluvias y que ante la mecha más pequeña podría incendiarse y podríamos tener eventos naturales como son los incendios en algunos casos, en otros son provocados por humanos, pero que lo que hacen es devastar a toda la vegetación. En Loja, sobre todo el año pasado, tuvimos incendios muy grandes a principios de este 2025 también, que consumieron varias hectáreas. Por eso hay que tener mucho cuidado de no quemar basura en exteriores para evitar incendios. En Loja y también en todo lo que viene a ser el Distrito Metropolitano de Quito, no queremos incidentes como el de Guápulo del año pasado. Tengamos muchísimo cuidado con ello. Y hablando sobre la radiación ultravioleta, que ya conocemos, estamos alcanzando niveles extremos durante julio, con índices que superan los 11 puntos en horas del mediodía, 14 puntos para hoy, por ejemplo. Los expertos advierten que la exposición sin protección puede provocar daños en nuestra salud, y el INAMI alerta a la población que hay que tener mucho cuidado de evitar estos riesgos. Por eso se emiten diferentes recomendaciones. Veamos un reportaje sobre el tema. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta meteorológica por altos niveles de radiación ultravioleta y temperaturas elevadas en varias provincias del país, incluyendo la capital, Quito.
La entidad reporta que la época seca estatal, caracterizada por baja nubosidad, vientos más fuertes y una escasa lluvia, está contribuyendo a estas condiciones. Hemos estado variando los índices entre 10 a los 14 puntos y no se descarta que superemos hasta los 18 puntos de radiación, que es extremadamente alto, cuando tengamos cielos totalmente despejados, como ya ha ocurrido en días anteriores. Ante este panorama, el INAMI recomienda tomar medidas de precaución como evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, mantenerse hidratados, utilizar protector solar de amplio espectro, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV. Aunque Quito es una de las zonas más afectadas, no es la única. En varias provincias del país se ha registrado un aumento de temperatura diurna, lo que también incrementa el riesgo de incendios forestales, principalmente en áreas secas con vegetación densa. Parte de la zona norte del Caijo Interandino, hablando de Pichincha e Imbabura, y también en ciertas localidades que se encuentran al centro de la región amazónica, donde se esperan que los niveles de temperaturas y radiaciones sean mucho más altos. Pese a que estas condiciones se consideran normales para la época del año, el INAMI mantiene un monitoreo constante sobre la evaluación del clima. De existir un cambio, pues nosotros estaremos informando de manera adecuada, como ya hemos hecho con nuestros diferentes boletines de avisos y alertas. Los niveles de radiación y altas temperaturas podrían mantenerse durante todo agosto y, según los expertos, incluso extenderse hasta los primeros días de septiembre. Emilia Reynoso, Noticias 7.